y esperar. Un tiempo que a nosotros nos conforta en gran manera. Cuando nosotros vamos pasando por la vida nos damos cuenta que somos demasiado pequeños ante ella. Y si fuera por nosotros mismos nada podemos hacer. Entonces, ¿cuánto necesitamos la ayuda de Dios cada día? Además, su promesa que nosotros no podemos mantener con nuestra fuerza o con nuestra propia fe en nuestros corazones, sino nuestro corazón suele flaquear, ¿no es así? Nuestro corazón suele dudar y se pone difícil y dudoso. Y entonces, para eso nosotros esperamos este día del servicio, del culto al Señor, para pasar un tiempo con Él, donde Él con su palabra nos conforta, por decirlo así, nos refugia, nos abraza, ¿no? Nos esconde en Él y nos vuelve a hacer saber que está con nosotros, que tiene un camino para nuestras vidas, que además Él es el que cierra y nadie abre, también es el que abre y nadie cierra, y que es nuestro Padre, que nos ama y que sin importar cualquier debilidad que nosotros tenemos o cualquier situación por la que nosotros pasamos, su promesa permanece vigente y fiel. Entonces, mediante las promesas de Dios y su amor que nos inspira, nosotros al sentir aquel abrazo, recargarnos de la fuerza, de la esperanza, del gozo, de la paz, los frutos que provienen del Espíritu, y sus palabras son espíritu y son vida, y cada vez que nosotros nos congregamos para llenarnos del Espíritu, que también es vida, que también es Él en nuestros corazones morando. Y recordando que la palabra de Dios no es conocimiento. Conocimiento, ¿quién no tiene? Muchos tienen conocimiento. Pero el que la come tiene la fuerza que da la palabra. El que no la come no tiene la fuerza que da la palabra, pero tiene una cabezota bien hinchada, ¿no? Cabezón, decían mis profesores, cuando alguien era muy conocedor pero poco practicante, ¿no? Y se hace muy teórico el que se aleja. Sabe muchas cosas, cree que tiene la palabra y luego en su corazón se forma un vicio, un callo muy maligno espiritual, más bien diría yo un cáncer, una insensibilidad. Como tiene conocimiento y aún así vive mal, dice, ni siquiera Dios ni la palabra funciona, porque se confunde en gran manera la diferencia entre el conocimiento y el comer la palabra de Dios cada día que Dios nos convoca. Entonces la Biblia habla, la congregación, el reunirnos, formar parte de la iglesia, cuán precioso, cuán fortalecedor y cómo era un núcleo en el culto al Señor en los primeros tiempos que la iglesia se había formado. Entonces, no inventemos el hilo negro. La iglesia, finalmente, el congregarnos, el estar entre nosotros, es realmente el momento en donde podemos comer la palabra de Dios, confortarnos en Él, llenarnos de la esperanza. Amén. Hoy es Día del Padre, ¿no? Veo que muchos hermanos se fueron a festejar el Día del Padre. Pero el Padre principal es nuestro Padre Dios. ¿A cuál Padre deberíamos nosotros primero celebrar? ¿Con qué Padre nosotros primero quisiéramos estar? Sin ese Padre nosotros no somos padres. Engendrar biológicamente a alguien nada tiene que ver con ser un padre. Para poder ser un padre, muy padre, se necesita al Padre, ¿no? Al Padre más Padre de todos. Y entonces, ¿qué hacemos? La paternidad, el verdadero celebrar al Padre debe ser precisamente reconociendo a Dios. Los padres que estamos aquí, sin Él no somos nada y nadie, nos debemos humillar delante de Él. Si Él no nos sostiene, ¿cómo nosotros podemos ser padres? Si Él no nos da el don, ¿cómo nosotros podemos cuidar y guiar, apoyar a nuestras familias, acompañarles? Y si nosotros les acompañáramos a nuestras familias con nosotros mismos, ¿qué clase de compañía les damos a nuestra familia? ¿Una buena compañía, un buen ejemplo, una buena enseñanza, un gran poder que les guarda y les cuida, o todo lo contrario? Entonces, por eso, los que han venido aquí para celebrar al Padre verdadero, al Padre Dios, son benditos del Señor. Amén. Los que se fueron a celebrarse a sí mismos, bueno, ¿qué fruto podríamos tener de nosotros mismos? Espero que el Señor les traiga aquí para celebrar al Padre verdadero, al Padre de todos los espíritus de toda la creación y el Padre de nuestras almas que con su vida nos dio a luz. Amén. Bueno, vamos a abrir la Biblia en Daniel capítulo 3. Hoy vamos a tener una buena lectura. Para los que no suelen practicar la lectura bíblica, hasta eso en la iglesia aprendemos. Daniel capítulo 3.
Vamos a leer a partir del versículo 1. ¿Listos? Dice así: El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis a la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego,
siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni en el cabello de sus cabezas se había quemado, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron en el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Muy bien. Qué historia tan interesante, ¿no? Sadrach, Mesach y Abed-nego eran 3 israelitas. En otra ocasión podremos compartir la historia de ellos, cómo llegaron allí. Bueno, un poquito les platico. Ellos, el rey estaba buscando siervos, y entre algunos que habían reclutado cuando hicieron la deportación a Babilonia, conquistaron Israel, y a los mejores hombres les querían para que sirviesen en algunos cargos. Y querían entrenarlos y educarlos con la mejor formación y educación que pudiera, pero de parte de los babilonios, y también que les alimentaran con las mejores comidas que el reino de Babilonia podía brindar, comidas con las que se alimentaba pues la familia real, ¿no? Es decir, la comida que la Biblia llama la comida del rey. Luego entonces, como los israelitas tienen su propia manera de alimentarse, además hicieron un voto a Dios. Justamente Daniel, Sadrach, Mesach, Abed-nego, ellos hicieron un voto, no querían contaminarse con la comida del rey, así dice la Biblia. Y entonces decidieron por aquel voto solo comer vegetales, legumbres, dice la Biblia. Pero esto al rey no le pareció, porque el entrenamiento y el régimen bajo el cual los iban a someter requería que fueran los mejores alimentados del reino. Entonces, entre una multitud, muchísimos hombres que habían reclutado, ellos no querían contaminarse, y esto le decían, ¿no?, al rey. Los querían obligar a comer aquellas comidas, pero la Biblia cuenta que ellos no aceptaron. Y entonces el reto era este: si ellos, por no aceptar la comida del rey, eran hallados de menor rendimiento intelectual, también físico, entonces ellos iban a ser castigados. Pero ellos, ya que habían confiado en Dios, decidieron no ceder ante la presión del reino, y finalmente, así confiando en Dios, en todas las pruebas fueron hallados los mejores, en todos los resultados fueron los mejores, pruebas físicas, pruebas intelectuales, de conocimiento, de sabiduría, en todo fueron hallados más sabios, más grandes, más fuertes, más rápidos que todos los demás competidores. Así es como Daniel, Sadrach, Mesach, Abed-nego fueron encontrados entre los principales funcionarios del reino. Pero aunque son funcionarios en el reino de Nabucodonosor, la Biblia nos cuenta que tenían que pasar por muchas situaciones como esta. A menudo tener que verse tentados a vender su fe, a vender su esperanza, su confianza en Dios, por una buena posición ante Nabucodonosor. Eso es algo que creo que la Biblia con fuerza nos quiere gritar aquí. Miren el ejemplo de estos jóvenes. ¿Y cuántas veces nosotros renunciamos a nuestra fe para sentirnos cómodos? Ni siquiera es que realmente estemos en algún peligro mortal, sino simplemente por un poco de comodidad se nos hace fácil vender nuestros principios, nuestra esperanza en el Señor, ¿no es así? Entonces, en esta parte la Biblia nos deja una gran enseñanza al corazón. Cuando confiamos en Dios, aunque solamente nos enfrentemos al mundo con legumbres, y aunque no tengamos los medios, y aunque el mundo nos pretenda ofrecer mejores cosas, mejores medios para alcanzar ciertos rangos, cargos, agradar a no sé quién,
porque hasta dentro de la iglesia se puede dar, con tal de agradar, de llevar bien con alguien, traicionar al Señor. Eso es algo, por ejemplo, a lo que yo veo que a veces los jóvenes se enfrentan. Vienen huyendo del mundo y quieren encontrar un lugar donde puedan tener paz, donde puedan no tener que esconder su debilidad o su falta, sino en medio de aquella debilidad y la falta hallar la gracia de Dios. Con pureza quieren creer en Dios y quieren conocer a aquel Padre que de toda la vida les han contado, pero siempre ha sido una religión. Pero realmente quieren venir y encontrar a un Dios vivo y verdadero que les transmita esperanza y fuerza cuando llegan a sus límites. Y con pureza quisieran aprender a llevar una vida lejos del reflector, lejos del, ¿cómo podría decirlo?, de la vara, de la calificación de este mundo. Pero cuando llegan aquí, muchas veces que encuentran un ambiente similar al del mundo. Entre los jóvenes algunos, en vez de exponer su debilidad, ocultándola. En vez de hablar con paz y además con confianza para que Dios le ayude a superar aquella falta, la esconde, además la consecuenta. Luego los jóvenes que recién llegan, cuando vienen llegando y ven esto, ¿qué empiezan a sentir? Es lo mismo. También aquí, ¿no?, se cuecen habas. Y entonces esa pureza con la que pretendía conocer al Señor y encontrar un mundo nuevo de repente es fracturada. Y entonces comienza a entrar en un ambiente de que joven agrada más, logra más, hace más. Y además, para que pueda llevar la fiesta en paz, tratar de agradar a algunos que tienen una conducta, si bien no como la del mundo, pero alguna conducta no adecuada. O tal vez sí como la del mundo, ¿no? Y entonces de esta manera comienza a congraciarse y a querer estar, ¿no?, ¿cómo podríamos decir? Sí, querer ser aceptado y formar parte del grupo. Y sin darse cuenta, los jóvenes ya no permiten esto que es tan precioso dentro de la iglesia. Cuando llegan diferentes jóvenes, dentro de la iglesia no tienen que ponerse alguna máscara o fingir. Eso es lo maravilloso. A la iglesia llega toda clase de personas, ¿no es así? Llegan los que en el mundo, como en la cueva de Adulam. En la cueva de Adulam, cuando el rey David recibía a los que Dios le envió, ¿quiénes eran estos que Dios le envió? Los enlutados, los endeudados, los amargados, los afligidos, ¿sí o no? A mí me da mucha risa y también agradecimiento al Señor. A veces cuando llega algún hermano nuevo a la iglesia, hay algún hermano que ya le conocía y me dice, yo lo conozco de antes, él es famoso, o él es una persona muy influyente, o él es una persona que tenía muchos recursos. De hecho, tenía mucho, él con corazón ofrendaba y hacía grandes obras para Dios o para el evangelio y donaciones increíbles. Y yo, qué interesante. A mí no me interesa en lo más mínimo que si era grande, que si era famoso, que si era popular. No tengo ningún interés en eso, porque mi interés nunca está en la fama, el poder, la influencia o en algún provecho que podamos sacar de alguna persona. Bueno, excepto si era taquero. Eso sí se puede aprovechar muy bien. Creo que Dios llama a los dones que quiere usar. Pero aún así eso no está en mí, eso está en el Señor que les llamó. Y entonces me da mucha risa. Y ahora ya no tiene nada. Ahora lo perdió todo. Fracasó, quién sabe qué le pasó, lo agarró una ola, lo revolcó, lo aventó a la orilla sin nada y llegó aquí. Así aventado por la ola de la vida, todo despelucado, como decimos en México, ¿no? ¿Perdón? Lo escupió la ballena, ¿no? Y así es como muchas veces llegan. Es así. Y entonces qué precioso es poder llegar a un lugar donde no me tengo que esconder, no tengo que fingir, no tengo que ocultar, sino puedo abrir mi corazón. En vez de que me estén calificando y midiendo con una regla, me dan la gracia para que pueda superar aquellas cosas que son dañinas a mi vida y que dañan a los que están cerca de mí. Entonces no es tanto por querer criticar o calificar, sino porque necesitamos la ayuda en nuestros pasos, en nuestra manera de vivir. Se necesita recibir una nueva mentalidad, pero eso no con el juicio,
sino con la gracia del Señor. Amén. Con la palabra de Dios y sí, a su tiempo, la debida exhortación, como corresponda según el amor que Dios da a nuestras vidas. ¿Y qué más? Y cuando llega algún joven o algún hermano que en la sociedad sería considerado como un poco raro, ay, ese hermano tan raro, ese joven como que no es muy bien adaptado, ¿no? Se ve bastante distinto, ¿no? Sobresale o lo contrario, pero en la iglesia es uno más igual. Y también es amado, es aceptado, es recibido. De repente siente el amor del Señor. Yo recuerdo mucho a un joven en Veracruz, un poco raro. Él tenía actitudes un poco, sus reacciones eran como muy extremas. No le gustaba que le tocaran su cabello porque amaba su peinado. Él le gustaba peinarse muy raro también, pero él amaba su peinado. De repente yo noté que en él había algo extraño. Cuando pregunté a sus padres, ellos decían que sí, que ciertamente le habían detectado un síndrome o un déficit, pero perfectamente podía, perfectamente entre comillas, podía, ¿no? Convivir y además estudiar, pero sí había una diferencia muy clara. Al principio cuando llegó, los jóvenes un poquito lo sentían como, ay, qué extraño, y luego hacía algunos comentarios como sin filtro. Ese joven eso tenía, no tenía ningún filtro. Todo como decía, como le venía, como lo sentía y pensaba, hablaba, y nosotros, joven fulano, ¿no? Y los jóvenes, ay, se hartaban. Pero poco a poco lo empezaron a abrazar, le empezaron a ayudar. Y también hasta el choque entre jóvenes es muy sano. Bueno, no solo entre jóvenes, entre los hermanos. Es muy sano, porque sin desecharle, sin juzgarle o criticarle, sino realmente con interés por su vida, comenzaron a ayudarle. ¿Cómo relacionarse mejor? Tener algún poco de educación que le faltaba, tener un poco de consideración hacia los demás que no tenía, pensar que no era el único que existe en el mundo, sino existe con otros. Todas estas cosas los jóvenes le empezaron a enseñar. Pensar en los demás, no querer agarrar primero, no querer ser el primero, que no importa querer resaltar, porque toda la vida él vivió así, queriendo resaltar, pensando que con esto podría, llamando la atención, ser alguien, porque se sentía nadie, porque siempre lo rechazaban. Y de esta manera este joven cambió como ustedes no tienen idea. Se convirtió en un joven al que, a pesar de su debilidad y su falta, y que a veces nos sacaba canas verdes o rojas o moradas, pero estimábamos y queríamos muchísimo. Y nos gustaba mucho. Cada vez que él se paraba a dar testimonio, los hermanos se sentían agradecidos porque era un testimonio muy sincero, muy puro, muy fresco, como les digo, sin ningún filtro, ¿no? Entonces realmente él compartía lo que Dios le estaba dando a su corazón, a todos conmovía su vida. Como este joven hay muchas historias en la iglesia. Luego se convierten en ministros, en misioneros o en hermanos que sirven al evangelio con todo su corazón, ¿no es así? Tal vez aquí hay algunos así, ¿o no? ¿Hay aquí algún inadaptado? Todos nosotros, ¿no? Sí, somos piezas, ¿cómo podríamos decir? Exóticas, ¿no? Y es una maravilla del Señor. Nos llama, dice la Biblia, de entre lo vil, de lo necio, lo menospreciado, pero nos llama para avergonzar a lo sabio, a lo fuerte, quita lo que es y establece lo que no es. A nosotros nos usa para una preciosa obra, un precioso propósito que Él tiene preparado. Y finalmente nos coloca en lugares donde nosotros nunca hubiéramos soñado ni imaginado, para anunciar el Evangelio, como dice la Biblia, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero a menudo Satanás en el camino nos tienta, haciéndonos querer vender nuestra fe, nuestra esperanza, haciéndonos querer cambiar aquella gracia que Él nos dio por algún plato de lentejas que nos promete algún estatus, alguna gloria, o solamente llevarla bien con aquel grupo al que anhelo pertenecer. Esto es lo que la Biblia, a través de Sadrach, Mesach y Abednego, nos grita con fuerza. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Si Él nos ama, entonces no necesitamos el amor de nada y nadie más. Si Él nos ha dado su gracia, además nos ha justificado, ¿qué importa que quién nos condene o diga qué cosa de nosotros? Si Él nos ha aceptado, amén.
Y si Él también me enseña y me guía y me corrige, entonces no importa, no soy desechado, no soy despreciado ni menospreciado, sino todo lo contrario, porque el Señor me ama, me corrige. Entonces, cuanto más experimente en mi vida una corrección, una disciplina del Señor, no es para desanimarme pensando que el Señor me desechó o no me ama, sino al contrario, porque me ama, ¿no es así? Eso ya se olvidó en esta época. Recuerdo mucho los padres que en el tiempo pasado decían, hijo, porque te amo. Porque el hijo siempre decía, ¿qué me odias? ¿Que no me quieres o qué? No, al contrario, te amo por eso. Porque no quiero que en el futuro sufras por esto. Entonces el Señor, ¿cuánto más? Y así mientras vamos haciendo la vida, refugiarnos en Dios, escondernos en Jesucristo, depender de Jesucristo es un tesoro que este mundo no conoce, no tiene. El mundo tiene que enfrentar la vida a través de su propio esfuerzo, su propia capacidad. Tienen que hacerse valer a través de sus propios méritos, su propia inteligencia, dones, talentos, hermosura, cualquier cosa de la que puedan valerse, tienen que usar para tratar de resaltar o ser algo en este mundo que sobre todas las cosas te exige que alcances un nivel y que produzcas, ¿no? Que produzcas finalmente, pues sí, para sostenerte, pero también para inflar los bolsillos de algún otro, ¿no es así? Del sistema que nos tiene esclavizados tipo Faraón y los egipcios, y los israelitas. Entonces, cuando nosotros volteamos a ver este mundo es muy competitivo. A veces da miedo, es muy cansado también. ¿Hasta cuánto podremos sobrevivir si seguimos así, no? ¿Y cuánto podré? Al principio, sí, claro, tenemos aires de grandeza y creemos que nos comeremos este mundo y que el mundo nos verá y nos reconocerá y que seremos a alguien importante. Además, ahora que existen las redes sociales, esto se ha intensificado. Porque ahora de por sí había presiones en la vida, pero ahora está una más. Aparte tienes que tener cierto número de seguidores. Yo reconozco y admiro a algunos que de verdad prefirieron no tener redes sociales. Claro, en este tiempo es algo difícil porque hasta en las redes sociales se hace publicidad, nos mantenemos en contacto. Mucho de la vida está totalmente, o casi todo de la vida está conectado con las redes sociales. Y ya no podemos ni siquiera imaginar la vida como era antes de las redes sociales. Cuando nosotros escuchamos en la Biblia que fulano le mandó a decir a sutano, le dio mensaje a fulano, nosotros imaginamos mandando WhatsApp o hablándole por teléfono, ¿no? Pero en realidad eran mensajes que tardaban días en llegar, que se iba un mensajero en caballo a entregarlo, ¿no? Nuestra vida ha cambiado muchísimo. Y con el uso de las redes sociales se ha vuelto una presión más ser también alguien que mantenga una buena imagen allí, que haga bien también allí. Entonces en todas partes se nos exige alcanzar cierto nivel. Y dependiendo de eso es tu valor, también es tu identidad. Además nos forjamos una identidad en base a lo que las redes nos dicen que somos. Dependiendo de los seguidores tú vales o no. Y dependiendo de qué te digan allí es cómo te ves o cómo no te ves. Entonces todas estas cosas están alimentando una inseguridad muy grande en la humanidad. Y se está volviendo una vida muy, muy competitiva, ¿no les parece? Y miramos a otro que publica y decimos, ¿y él por qué sí y yo no? Y miramos a otro que alcanza cierto nivel y decimos, ¿por qué ese sí está disfrutando esas cosas y yo no? Y luego te dice, ay, no es muy fácil, deja todo y solamente viaja y grábalo, ¿no? Y ahí están todos los jóvenes haciendo de esa manera y luchando, ¿no? Porque además sobre todas las cosas se vende la idea de que haz una vida fácil, ¿no? Ahí haz un video gracioso donde hagas una chistosada, te hagas viral y finalmente de eso vives. Y eso es lo que anhelan muchas personas, la vida fácil. Luego, la expectativa. Porque yo no puedo estar así como ese que está rompiéndola en el antro, míralo, ahí está bailando, brincando y todos atrás de él salen gritando y él, ¡wow! Así, ¡wow! Todo bien loco. Y los jóvenes dicen, yo quiero vivir así. Entonces esa expectativa los frustra
Porque ciertamente no es la mayoría de gente la que puede darse esa vida, esos lujos. Sale uno aventándose de paracaídas de un avión, otro aventándose de bungee, otro metiéndose en los abismos de cierto mar. Salen otros, bueno, todo este mundo que es una farándula, una fachada. Pero que los jóvenes, cuando no lo pueden tener, se sienten muy frustrados. Porque llegan a casa y el papá le dice, dame el celular, ¿no? Guárdalo aquí, ponte a hacer tu limpieza, ponte a lavar los trastes, haz tu tarea, no contestes mal. Y cuando ve esos videos dice, ¿por qué yo tengo que vivir esta frustración? Si yo puedo vivir así como este fulano, ¿no? Y ahí está el origen de por qué los jóvenes viven tan frustrados, sin identidad, sin saber cuánto valen hoy en día. Y también sin ninguna capacidad, ¿cómo podríamos decir?, para enfrentar dificultades, porque les venden las cosas fáciles y mágicas que aparecen hoy en las redes sociales. Y de muchas maneras el mundo nos distrae para que no enfoquemos en el tesoro más precioso que realmente vale, que realmente nos puede dejar al corazón. Cuán precioso es cuando una persona puede mirarse en la faz de Jesucristo. Cuando podemos mirarnos en el amor de Jesucristo, encontrarnos allí. Aprender a conocer nuestra identidad mirándolo a Él, dependiendo de Él, refugiándonos en Él. Si obtuviéramos nuestra seguridad, nuestra identidad, nuestro valor y nuestro propósito, mirándonos en Él, entonces nuestra vida cambiaría en gran manera. No necesitaríamos tanta basura que este mundo nos vende y por la cual nos pide que cambiemos al Señor. Puras luces que en realidad no son luz. Un día el Señor Jesucristo hablaba y decía, la lámpara del cuerpo es el ojo, porque el ojo representa aquello en lo que nosotros ponemos el enfoque. Porque a través de los ojos nosotros podemos entender donde pone su mirada, allí está su atención. Eso es lo que anhela, eso es lo que alumbra dentro de su corazón. Por eso la lámpara del cuerpo que dice es el ojo. Porque dependiendo qué estás mirando, con aquella luz que emite lo que tú estás mirando, alumbras a tu vida. Y si tu ojo es malo, dice el Señor Jesucristo, entonces todo tu cuerpo estará en tinieblas. Pero si tu ojo es bueno, entonces todo tu cuerpo estará lleno de luz. Luego repite, como dice, así que si la luz que en ti hay en realidad son tinieblas, cuán densas no serán las mismas tinieblas. Así que Dios nos habla de una luz que en realidad son tinieblas. Un ojo malo que no sabe distinguir la luz verdadera de la luz falsa y que se deslumbra con una luz que no es luz buena, sino luz mala. Esa luz que en realidad son tinieblas provocan la tiniebla en la vida. ¿Qué es entonces el ojo? Significa aquello que yo anhelo, en lo que yo enfoco, en lo que yo me concentro, aquello que me llama la atención. ¿Y ese ojo cuándo es malo? ¿Ustedes tienen ojo malo o bueno? Ojo malo no significa que tiene conjuntivitis, ¿no? No tiene mal de ojo tampoco. Algunos tienen ojo malo porque lo que los deslumbra es una luz barata, una luz falsa. La luz que ofrece este mundo aún todavía les emociona, me impacta. Ay, sí, yo quiero, ¿no? La comida del rey. Ay, mira los manjares. Ese es el problema. El pastor Pablo Shin a menudo hace una broma porque dice que cuando sus hijos o algunos hermanos, cuando va caminando algunos hermanos fans de los vehículos, cuando ven un carro pues bueno, ¿no? Algunos de estos que son edición limitada, muy exclusivos, si ven qué sé yo, un Ferrari, un Lamborghini, y entonces dice que sus hijos cuando ven un coche de eso pareciera que hubieran visto, no sé, un ángel o hubieran visto una estrella de televisión, ¿no? Y mira, y el pastor ve, ¿qué es eso?
Y luego el que va manejando todavía va con un sonido, haciendo todo el show posible para decir, mírenme, mírenme, traigo un Lamborghini, ¿no? Y entonces sus hijos dicen que, oh, mira, mira, mira. Y él los ve. ¿Qué problema? Yo lo único que veo es una chatarra. Dentro de la chatarra, alguien que tiene mucha carencia de amor, ¿no? Que necesita mucho llamar la atención para ser feliz. Eso es lo que el pastor dice. Donde él ve chatarra, chatarras moldeadas, dice así. Así usa la expresión. Chatarras, dice. Fierro nada más, dice. Otros ven, como si fuera que hubiera visto al rostro del Señor. Se emociona, se aloca, hasta se hiperventila. Bueno, es un coche nada más, sí, es un coche muy caro, que la verdad es un desperdicio, ¿no? Además, dice, en estas calles de nuestro país, esos coches van a terminar muy mal, ¿no? Pero dice así, esa es la diferencia. Digo, no está condenando, ¿no?, a los que se emocionan, cada quien tiene diferentes gustos. Pero el enfoque de la vida, más allá de una emoción por ver algo que te agrada, que te gusta, el enfoque de la vida, ¿qué cosas consideras luz y qué cosas consideras tinieblas? El ojo bueno, sí, claro, carnalmente, humanamente, de repente mira, observa algo que le agrada, podríamos decir algo del mundo, algo fascinante de este mundo que le gusta, está bien. Pero luego en su corazón piensa, pero ¿cuál es la verdadera luz? Claro, no podemos negar que de repente un destello, una luz nos deslumbre, nos distraiga, nos llame la atención. ¿Quién no tiene deseos pecaminosos? ¿Quién no tiene deseos y pensamientos acerca de las cosas de este mundo? Todos los tenemos. Pero a algunos se despertó en ellos una conciencia de saber, pero esto no me conviene para nada. Sobre este tema, por ejemplo, podríamos introducir sobre la alimentación. Para mí, ahora en este tiempo, no me ha sido difícil cambiar algunos hábitos. Algunos me han mencionado cuando me ven, pastor, bajó mucho de peso. Y sí, es la verdad. Nunca ha sido para mí tanto como un esfuerzo. Fue una cosa muy extraña. Primero me caí en un accidente, ustedes, creo que les platiqué, ¿no? Estaba en un balneario, a mí me gusta mucho nadar, y me subí a unas piedras creyéndome Spider-Man, pero no tengo las habilidades de Spider-Man, entonces de aquellas piedras me resbalé, me caí, además como me emocioné porque empezaron a gritar, pastor, pastor, y yo dije, sí, todo lo puedo, entonces que me pongo de pie sobre la piedra, Nabucodonosor. Me pongo de pie y de repente se me resbaló el pie. Las piedras de una cascada están resbalosas. Y sí, quién sabe como de cuántos metros era la caída. Y empecé a caer en una piedra, luego en otra y luego sobre mi esposa. Casi le zafé el hombro a mi esposa. Yo terminé muy, muy lastimado. Casi ni me podía mover bien. Después de ese accidente me puse a pensar, qué locura estoy haciendo. Y luego fui con mi esposa, en ese tiempo teníamos la visita de los hijos del pastor Pablo Shin, queríamos llevarlos a diferentes lugares, y los llevamos a un lugar y yo y mi esposa vimos de repente a las personas caminando normal y andando normal. Entonces yo dije, si yo quiero durar caminando, creo que tengo que cambiar. Y no solamente no subirme a las piedras, sino además cambiar mis hábitos. Si no, al poco tiempo ya mi cuerpo no va a rendir. Además, mi cuerpo no me pertenece. Le pertenece a la iglesia, al evangelio, al Señor Jesucristo. Entonces, si fuera así, creo que no puedo tratarme como a mí se me dé la gana, sino como corresponde. Y así eso entró en mi corazón. Creo que tendría que cambiar un poco mis hábitos. Luego, lo segundo, a mí me gusta mucho ver algunos documentales, algunos videos. Sí me interesa saber bien la fuente, porque no me gusta. Ahora en internet hay cantidad de informaciones de todo tipo que te dicen que una cosa
es mortal, y luego otro video te está diciendo qué es lo mejor que puede haber, y otro te dice que sí lo hagas, otro te dice que no lo hagas. Bueno, difícil encontrar información veraz. Pero yo tengo algunos canales en los que confío, me gustan mucho los artículos científicos. Y de repente en alguno de estos canales pude ver alguna información sobre la salud. Y viendo esa información, empezó a entrar en mi mente, ¿no? ¡Wow! Yo no sabía todo esto. ¿En serio esto le provoca esto a mi cuerpo? ¿Y en serio esto le puede ayudar de esta manera? Y empecé a investigar seriamente. Me interesó por mi curiosidad. Y cuando investigué me di cuenta que había muchos hábitos que yo tenía muy equivocados, muy malos. Y que se corrigen con hábitos muy sencillos, muy buenos. Y así no fue una cosa de que yo me esforzara en tratar de disciplinarme. Si ustedes me conocen sabrán que alguien disciplinado yo no soy. La iglesia me ha enseñado, pero que sea mi don de la disciplina, no. Me cuesta mucho trabajo. Además, a alguien que le gusta tanto la comida como a mí, ¿cuánto más no le costaría trabajo? ¿No es así? No fue del esfuerzo, sino fue de que se abre una conciencia. Se abre ¿cómo podríamos decir? Un entendimiento. Diferente que el conocimiento. Conocimiento todos sabemos que fumar daña, que la coca hace daño, que tales comidas no son buenas. ¿Me explico? Eso ¿quién no conoce? Pero que se abra un entendimiento en ti es diferente. Porque llegas a entender y a creer aquello en verdad. ¿Y qué pasó? Me di cuenta, creo que me estoy metiendo chatarra. Me di cuenta que estaba buscando que a la camioneta de la iglesia le pusieran buen aceite para que durara más su motor, porque es el vehículo en el que vamos a predicar el evangelio. Entonces tiene que tener buenas llantas, buen aceite. Bueno, buenas llantas yo también tenía, ¿no? Ya por llantas no paramos aquí, ¿no? Y yo pensaba, tiene que tener, yo quiero que le pongan buenos líquidos, ¿no es así? Buenos aditivos, buen líquido de frenos, que no le pongan agua al radiador porque le sale sarro, que le pongan anticongelante, ¿no? Todas estas cosas uno medita para que sus aparatos, sus vehículos le duren más, porque son mi medio de vida. ¿Y el cuerpo? Entonces el cuerpo no es un vehículo en el que andamos. Sí, ¿no? Y entonces, ¿nos hemos interesado? La verdad es que yo me di cuenta, yo nunca me he interesado qué aceite le meto a mi cuerpo. Le meto del peor, del más barato, del más feo, del más dañino. De ese aceite le meto a mi cuerpo. Y luego, pues, claro, cascabelea, ¿no? Y me anda dejando botado, pues, claro, porque ¿qué le meto? Y entonces me puse a pensar, claro, según lo que tú le metas a tu vehículo, te va a funcionar, te va a durar su mantenimiento. De la misma manera el espíritu. Mi hermana me vio. Ay, hermanito, has adelgazado. Por fin entendiste lo que yo tanto te quería explicar y decir, porque mi hermana es súper fitness. Y yo siempre era como, ay, no, yo soy fatness. Ella, sí. No, a mí no me vengas con eso. A mí dame mis galletitas Lord en la noche, o mis ¿cómo se llaman? Las Oreo con mi lechita, y además ponle azúcar para que amarre, ¿no? Imagínense. Así mi pancito. Yo siempre tenía mi tesoro escondido de pancitos, chocorroles, pingüinos, todas esas cosas. Y entonces mi esposa me decía, mi hermana me decía, pero yo, no. Uno se cree que de verdad uno no es un vehículo, pero lo es. Yo aguanto, no, eso es para los enfermos. Pero me estaba dando cuenta, no es así. Si no estaba enfermo, pero lo voy a estar si sigo así. Además, mi abuelito murió por la diabetes. Hay una tendencia en la familia a estas enfermedades. ¿Cómo no habría de cuidar este cuerpo que ni siquiera es mío? Entonces mi hermana me decía, qué bueno, hermanito, lo entendiste. Y le dije, de la misma manera lo que metes en tu mente y en tu corazón. ¿Qué cosa dejas entrar en tu mente y en tu corazón? Porque también tu mente, tu mentalidad, por decirlo así, tu espíritu también es el vehículo. También vivimos, nos movemos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu.
Y las cosas que tú dejas entrar allí, las cosas que te alimentan allí, en eso también te vas a convertir, definitivamente. Y el apóstol Pablo escribió, el ejercicio corporal para poco aprovecha, aunque aprovecha, pero cuánto más el ejercitarse para la piedad, dice. Entonces le dije, más importante aún que el cuerpo, que sí es importante porque es mi vehículo en el que esta alma, esta mente vive. Pero más importante que este vehículo que lleva esta mente es que lleva este vehículo. ¿Lleva una mente sana? ¿Una mente que realmente está conectada con Dios? ¿O lleva una mente desconectada de Dios? Entonces, ¿de qué sirve el mejor vehículo, pero el que lo maneja? ¿Para qué digo la palabra? ¿Me explico? Si bien un vehículo puede transportarte, pero si lo que transporta no tiene ningún valor, ninguna capacidad, pues no sirve de mucho. Transporta vagos nada más. Pero si aquel vehículo transporta algo que realmente vale la pena. Entonces, ¿cómo lograr que mi cuerpo, que es mi vehículo, que la mente que este cuerpo lleva, sea una mente no terrenal, no animal, sino una mente espiritual? Pues depende de lo que dejas entrar en tu corazón. Y es así. Es como si en nuestro corazón, hermanos, nosotros tuviéramos ¿cómo podría explicarlo? Tenemos la mente de Cristo. Tenemos el corazón de Dios, dice la Biblia. Entonces, dentro de nuestro corazón, o lo que podríamos llamar mi identidad, nosotros recibimos muchas informaciones diferentes. Entre esas informaciones están las del viejo hombre, las de la carne y también la señal o las palabras de Dios, del Espíritu. Entonces vamos a pensar un poco. No todo lo que sale de nuestro corazón, no todo lo que sale de nuestros pensamientos realmente nos pertenece. No es realmente nuestro. Algunas cosas que salen de nosotros realmente no es que salgan de nosotros. Hay alguien que envía dardos encendidos, disfrazado de nosotros, usando nuestras emociones, nuestros pensamientos, manipula. Nos hace creer que es nuestro, pero nunca fue nuestro, sino fueron pensamientos nacidos del corazón de Satanás. Y por otro lado, tenemos la palabra de Dios, sus promesas, su sabiduría y su guía. Pero a veces sentimos muy poderosas las palabras, los pensamientos, las ideas que salen no de la palabra de Dios, sino que salen según de mí. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros a todo lo que sale de nosotros le decimos sí sin problema. Les voy a poner un ejemplo. Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, solo permitían entrar la palabra de Dios. Entonces ellos eran poderosos por la palabra de Dios, tenían el cargo de sojuzgar la tierra. Dios les encargó labrar la tierra y les encargó el nombre de todos los animales y señorear sobre todas las cosas. Pero un día otra fuente vino a ellos. ¿Cuál fue? La serpiente. Esa fuente, la serpiente, llegó con Eva y le puso otros pensamientos diferentes a los que ella tenía. Entonces, ¿qué le puso? No, Dios no quiere que comas, porque Dios sabe que el día que comieres serás como Dios y serán abiertos tus ojos y no moriréis, sino que viviréis. Y entonces la serpiente le puso a la mujer sospecha de Dios y le puso el dudar de Dios, pero fíjense cómo es interesante. ¿Cómo se presentó la serpiente a Eva? ¿Soy el diablo Satanás? No, yo solo soy un animalito que viene por aquí pasando, que quiere hacerte pensar cosas que te van a ayudar, que te van a hacer fuerte, que te van a despertar. Y entonces esta serpiente nunca revela su verdadera identidad, sino se disfraza de serpiente. Y luego entra en el corazón de Eva, porque la serpiente vio algo mejor para poseer que la serpiente. ¿Me explico? ¿Cómo entró en el corazón de Eva? Platicando.
y metió, o sea, obviamente no la poseyó en el sentido de meterse dentro de Eva, pero metió su corazón dentro de Eva, ¿no es así? Le produjo unos pensamientos que cuando Eva, ya todos sabemos, come del fruto de la ciencia del bien y del mal y ve que no muere físicamente, dice, no me pasó nada, estoy bien. Hasta, sabe muy rico, ¿no? Y entonces llega Adán. Y cuando llega Adán, Adán cree que está hablando con Eva. ¿No es así? Porque es Eva, es el cuerpo de Eva. Y Eva cree que son sus pensamientos los que tiene y que es su corazón el que está manifestando. Y entonces cuando Adán viene y habla con Eva, Eva empieza a decirle, mira mi amor, comí del árbol, ¿cómo se te ocurre? No, pero espérate, pero no me pasó nada, mira, estoy bien. Ay, sí es cierto, de verdad. Eva cree que son sus ideas, sus pensamientos. Y Adán cree que está hablando con Eva, pero en realidad ¿con quién está hablando? No es que propiamente la serpiente se metió en Eva, sino más bien lo que resulta es que el corazón de él ya lo metió en ella, ya hay una manipulación. Lo que Eva cree suyo nunca fue suyo, a alguien lo sembró en su corazón. Ya es un corazón manipulado. Luego entonces, lo que Adán cree que es Eva, no está hablando con Eva, está hablando con las ideas de quién. Está lidiando con otro ser que no es su esposa. Por eso a menudo cuando de repente ustedes se encuentran peleando, tienen que distinguir, ay caray, no estoy peleando contra mi esposo, no estoy peleando contra mi esposa. Ese corazón, esa ira que tiene, ese enojo, este motivo de pelearnos, ¿quién lo está poniendo? Alguien nos sembró la ira, la contienda, la inseguridad, nos sembró el complejo, nos sembró el que quién quiere, quién es el que manda, quién es el mayor, a mí no me la vas a hacer. En la tarde les voy a poner un video muy interesante sobre este tema. Cómo obra Satanás en medio de los hermanos y de la iglesia. Creemos que somos nosotros y nuestras razones, pero es la manipulación de alguien. La Biblia dice, como la perdiz que empolla lo que no puso. ¿Han escuchado esa expresión de la Biblia? Porque la perdiz, ustedes conocen la perdiz, es un pájaro que dice la Biblia que el pájaro cuco viene, como el pájaro cuco no quiere hacer nada, entonces pone su huevecillo, que además es más grande y diferente que el de la perdiz, y se lo pone en el nido de la perdiz. O sea, cuando tú ves el nido de la perdiz, tiene sus huevecillos que sí son de ella, y tiene el del pájaro cuco que nada que ver, y la perdiz lo ve. Ay, mi huevecillo. Y lo empieza a cuidar y a empollar como si fuese suyo. Es mío, dice, es mío. Es que está bien bonito y está más grandote. Y lo cuida, lo empolla. Y el pájaro cuco, ay, está perdiz. Está bien perdiz, ¿no? No tiene ojos para ver que no es suyo. Y la perdiz, ahí feliz, lo empolla. Se rompe primero el del pájaro cuco. Y como se rompe primero, la perdiz se emociona, ¡ay, mi hijo! Y le viene a traer comida. Crece primero que los huevecillos de la perdiz, y luego como está muy grande y porque necesita más espacio en el nido, tira los huevos de la perdiz y se queda solo él. Y la perdiz creyendo de que ese es su hijo. Luego cuando puede, vuela y se va y la deja. Y se queda sola y sin sus huevecillos. ¿Nunca han sentido en la vida terminaron en un lugar donde nunca quisieron estar, de la manera en que nunca quisieron vivir, y dicen, ¿por qué estoy así? Yo no quería vivir así, yo no quería estar así, no nos casamos para esto, ¿por qué estamos así? Bueno, bienvenidos al mundo de la perdiz. Han empollado muchos huevecillos que no son de ustedes, pero los defienden. Es mi razón, es mi deseo, es mi sueño, es mi anhelo y no lo suelto. Bueno, si no sabe distinguir, entonces va a sufrir como la perdiz. Lo que pasó es que Eva empolló un huevecillo de la serpiente. Y luego ese corazón se lo transmitió a su esposo. Y los dos empollaron un huevecillo que nunca fue de ellos. Fíjense qué interesante. Satanás nunca se va a presentar a nosotros diciendo, soy el diablo, ¿no? Con sus cuernos, con su cola, o con su figura de demonio, o con una manera sobrenatural. ¿Saben por qué? Porque salimos corriendo, huimos. Satanás no predica de él.
Satanás, no hay una iglesia. Bueno, sí hay algunos pseudo satánicos que ponen ahí su iglesia satánica y dicen que matan pollos y se hacen sacrificios. Eso solo es puro pancho y show. Eso no es más que ridiculez. Los reales servidores y seguidores de Satanás no piensan de ese modo. Ellos que supuestamente tienen un culto genuino al diablo tienen una premisa: no hablar del diablo. Porque lo mejor que el diablo hace es esconderse. Porque si se exhibe, claramente nosotros no lo escucharemos, no lo seguiremos. Satanás no dice yo existo, todo lo contrario. Satanás siempre dice yo no existo, Dios no existe, no existimos. No, porque si Dios no existe y si Él no existe, entonces ¿quién es el que importa? Entonces Satanás encontró un mejor disfraz. Como ángel de luz, dice la Biblia. Porque el mayor y mejor disfraz que él ha conseguido es disfrazarse de la idea de la propia justicia humana. Y entonces, ¿qué pasa? Es eso. Hacernos creer que estamos tratando con Eva, pero en realidad no es Eva, es el huevecillo que él le puso a Eva. Hacerme creer que estoy tratando conmigo, con mis razones, con mis deseos, pero nunca fueron míos. ¿De quién? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos diferentes pensamientos, deseos, tendencias? Alguno dice, por los traumas y por las cosas que nos sucedieron en la vida, tenemos ciertos reflejos y tendencias, pero finalmente todo lo que fuera solamente un reflejo, un trauma del pasado, de la vida, sin problema podría dominarse. Pero el problema es este: mientras seguimos creyendo que aquello que sale de nosotros es nuestro, lo aceptamos como la perdiz que empolla lo que no puso. Entonces, en realidad es un mejor disfraz. Satanás no viene diciéndome soy el diablo, así que escúchame. Satanás viene diciéndome soy tus deseos, soy tu vida, soy tus pensamientos. Disfrazado de mis pensamientos, disfrazado de mis razones, disfrazado de mis deseos, me hace sentir que si yo lo sigo, me va a ir muy bien. Y lo empollo, mi deseo, mi huevecillo, dice, mi pensamiento, mi razón, no me la quites porque es mía. Pero alguien que sabe reconocer, que tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, rápido detecta, o rápido o lento, no sé. Óyeme, eso que tienes ahí no es tuyo. ¿Cómo no? Es mi razón, no es tuyo. Es mi deseo. Yo lo amo, lo quiero. Es la persona que Dios plantó en mi vida. Pero mira los frutos. Por sus frutos los conocerás. Pero es que eso ha sido porque no le han dado tiempo, no tienen paciencia, no saben esperar, porque yo sé que Dios lo preparó para mí. Oye, pero mira lo que te está... Es que este no es mi huevecillo del pájaro cuco. Oye, pero mira el fruto de esa razón. Está destruyendo tu matrimonio, está destruyendo tu vida. Una vez un joven encontró una palabra. Es que, pastor, yo le explicaba, mira la Biblia como dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tienen las tinieblas con la luz? Si tú hubieras llegado así, bueno, es una cosa, ¿no? Pero tú, estando ya como un hermano salvo, te fuiste a conseguir a alguien que no cree en Dios. Y entonces él me dijo, pero la Biblia dice, pastor, hay una palabra donde dice que si tomas mujer extranjera, mujer gentil, entonces que la rapes, que le cortes el cabello. Y yo le dije, qué astuto. Sí, Satanás sabe justificar lo que pone en nuestro corazón. Lo pone y le mete ahí pegamento para que amarre. Ay, Dios mío. Le dije, a ver, entonces rápala, a ver si quiere. A ver, entonces cumple la ley. Porque no se trata de vivir bajo la ley, sino de recibir el corazón. Porque no se trata de que esto está permitido y esto está prohibido. Se trata de que confiemos en Dios. Y que confiando en Él nos sintamos seguros bajo la fe y bajo su guía. Y no tener que estar buscando excusas que la ley me permita, ¿no? O huecos de la ley que me permitan hacer lo que yo quiero, como los fariseos, que eso hacían, ¿no?
Para poder matar a Jesús, pagaron para que otro mintiera, pagaron para que otro engañara, para que otro traicionara, ¿no es así? Y cuando quisieron regresarles el dinero, dijeron no, porque es precio de este dinero de sangre. ¡Ay, qué bueno eres, qué devoto, qué espiritual! No sé si me explico. Jesucristo le dijo a los fariseos: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de su padre queréis hacer. Por eso me quieren matar. Pero Señor, nosotros somos hijos de Abraham. Yo sé que son hijos de Abraham, decía el Señor. Pero, del linaje terrenal. Pero espiritualmente, ¿qué les dijo? Si fueran hijos de Abraham, entonces harían las obras de Abraham. ¿Cuál fue la obra de Abraham? La fe. Creerían en Dios. Me creerían a mí. Pero como no son hijos de Abraham, me quieren matar. Porque el hijo de Abraham no lo es el que le es de la carne, sino el que recibe el corazón de Dios. Amén. Entonces nosotros deberíamos tener en nuestro corazón por decirlo así, guardia. El pastor dice que nuestro corazón, la Biblia no lo llama jardín, lo llama huerto. Porque el jardín es libre, todo el mundo puede andar por él. Pero el huerto del corazón tiene dueño, no cualquiera puede entrar. Entonces debería de haber un filtro, ¿no? Nuestra fe es el filtro. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a filtrar. Y luego entonces, ¿cómo filtramos? Aquello que quiere entrar al lugar en donde yo guardo mi identidad, mis convicciones, donde yo guardo mi esperanza, mi fe. No importa cuál es su origen, importa cuál es su fruto, ¿no es así? Aunque yo lo vea, sí importa su origen, pero es que el problema es que nos engaña a veces. Aunque sale de mi propio corazón un pensamiento, un deseo, una depresión, una inseguridad, un miedo. ¿Cuántos miedos, cuántos pensamientos, un odio? Pero lo veo venir aquí y le pregunto, a ver, ¿de dónde vienes? Yo vengo de ti. Sí, tú vienes de mí. Sí, soy tú, soy tuyo, soy tu pensamiento. Sí, ¿qué pensamiento eres? Pues que tienes a menudo de que estás solo, de que a nadie le importas. ¿No me dejas entrar? No. Pero estoy saliendo de ti. Sí, yo sé que sales de mí, pero tú no eres yo. ¿Me explico? Tú no eres mío. Tú eres un huevecillo del pájaro cuco. Tú en realidad eres un engaño de Satanás, un dardo encendido, te conozco. Porque siembras en mí miedo, ansiedad, inseguridad. Siembras en mí deseos y pensamientos que no me dirigen hacia el Señor. Siembras en mí la desconfianza. Me hace sentir que no valgo nada, que no soy nada y nadie. Aunque en realidad es verdad, no somos nada y nadie, pero en Cristo Jesús. Y a veces viene muy positivo, ¿no? ¡Ay, tú eres Juan Camaney! Tú predicaste, ayudaste, salvaste a tantas personas. Igualmente. ¿De dónde vienes tú? Pues soy tú, tu orgullo. Te hago sentir muy feliz. Mentira. Ahora me haces sentir feliz. Luego, como me haces creer en mi propio ego, luego y me haces depender de mis propios méritos, luego me haces sentir muy inseguro y lleno de ansiedad. Para conservar ese nivel, ese estatus, tener que estar peleando, no te quiero aquí en mi vida. Entonces, sácate de aquí. Al que tú te refieres no es a mi persona, sino a la persona de Jesucristo. Amén. Él amó, Él salvó, Él predicó, Él hizo. Y entonces, ¿qué pensamientos acepto? Aquellos pensamientos que me aterrizan en el corazón de Dios. Aquellos pensamientos que me hacen encontrarme dentro del corazón de Dios. Entonces viene y me visita otro pensamiento. Cálmate. Ese odio no es tuyo. En realidad es un pensamiento de Satanás. Pero en realidad tú correspondes con el perdón que Cristo te dio. Entonces cuando yo escucho eso ¿de dónde viene? Es la palabra de Dios. Es el corazón de Dios. De la predicación, de la palabra, de la oración, el Señor me permite palabras y promesas para mi vida. Cuando viene una promesa a mi vida, sin importar cuán débil tú te encuentres, yo te levanto. Sin importar cuánto te hayas desviado, yo te puedo regresar. Ven, descansa en mí, no te preocupes de nada, yo estoy contigo. Tú no puedes,
No te preocupes, todo lo puedes en mí que te fortalezco. Es muy difícil, no puedes organizar el CLF porque es el mundial. No te preocupes, yo te abro la puerta. Cuando yo abro, nadie cierra. Pero no tenemos dinero. Yo soy el Dios del oro y de la plata. Yo te ayudo. ¿Para qué lo vas a hacer? Pues para predicar el evangelio, entonces yo te ayudo. Pero viene otro pensamiento. ¿Y no será que lo quieres hacer por tu orgullo? ¿De hacer algo? Porque así es Satanás, ¿no? Bueno, ¿yo qué le contesto? Sí, ese soy yo. Yo nada más quiero vivir por mi orgullo, pero no importa porque yo ya no vivo, sino vive ¿quién? Cristo en mí. Entonces, independientemente de Benjamín, la voluntad de Dios es esta. Entonces, aprendo. Entre muchos pensamientos que se producen en mi mente, en mi corazón, no todos los dejo entrar en el lugar donde guardo mis convicciones y mi identidad. Las cosas que se convierten en mis convicciones, en mi identidad, en mi fe, no es todo lo que sale de mi corazón. Muchas cosas que salen de mi corazón las tengo que tirar, ignorar. Sí, ahí andan volando, pero no las dejo entrar en el huerto porque el huerto es de ¿quién? ¿Quién me compró? ¿A quién pertenezco? ¿Con qué precio me compró? Con su sangre, ¿no es así? Entonces yo pienso en esto. ¿Qué dejo entrar en este huerto? A menudo recibo reprensión también, porque yo también tengo pastor. Y mi pastor cuando me reprende me salen muchos pensamientos. Es que ¿por qué? No, y no se vale, yo que tanto sirvo y que soy tan fiel y tan humilde, ¿por qué me están viendo mal? No se vale, es injusto, mejor haz tu ministerio. Tonterías suben. Cuando veo esos pensamientos, sí. ¿Y tú y cuántos más van a querer entrar a este huerto? Este huerto le pertenece al Señor. Amén. ¿Qué dejan entrar en el huerto de su corazón? Eso es importante. ¿Qué se produce en su corazón? Eso es otra cosa. Se producen deseos, pensamientos pecaminosos, quejas y un montón de confusiones. Pero eso, recuerden, eso no es nuestro. Dardos y dardos encendidos de Satanás que con el escudo de la fe se pueden apagar, se pueden detener. Nadie los culpa y los condena porque en el corazón de ustedes se produzcan los pensamientos. Pero cuando van a entrar al huerto del corazón, cuando van a entrar en el lugar donde yo guardo mis convicciones, mi fe, mi esperanza, mi identidad, yo primero reviso, ¿viene de Jesucristo o no? Si no viene de Jesucristo, es todo mentira, no es mío. Lo que viene de Jesucristo, lo que sale de Jesucristo, lo que es de Jesucristo, cuando lo veo venir digo, ahí estoy, ese es mi verdadero yo. Amén. Ese es mi verdadero ser, porque la Biblia dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado y he aquí todas son hechas nuevas. ¿No es así? Entonces dice la Biblia que si morimos juntamente con Cristo y resucitamos juntamente con Él, entonces pongamos la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Entonces he aprendido. Me visitan traumas de mi pasado. Es que tú eres así porque te pasó esto, por eso tienes esa tendencia, por eso no puedes más que vivir así, porque pues por eso se producen en ti esos pensamientos y sentimientos distorsionados, porque te pasó esto y pobre de ti. Y no puedes sino vivir marcado por lo que te sucedió, y qué lástima lo que te sucedió, por eso se quedó esa cicatriz en tu corazón y ahora no puedes caminar porque estás tullido del alma. Y le digo, estás hablando de un muerto que Cristo llevó en la cruz y yo soy nueva criatura. Amén. Distinguir lo viejo de lo nuevo. Lo que te visita es de lo viejo o de la vieja vida. Perdón, la vieja vida. O lo que te visita es de la nueva criatura. Entonces determina, esto que me está visitando, que quiere que lo empolle, ¿es el huevecillo del pájaro cuco o es el huevecillo que sí me pertenece, el cual proviene de Cristo? Por eso aprendí a encontrar a Benjamín
dentro de Cristo. Entonces aprendí que si yo miro a Cristo, ahí puedo encontrar muchas cosas. ¿Cuánto valgo? Entonces la Biblia que dice, tanto me amó Dios, que entregó a su Hijo unigénito. ¿No es así? Entonces él cuánto pagó por mi alma. Así me amó. Entonces, ¿por qué estoy limosneando el amor de alguien? ¿Por qué me mido conforme a lo que otro piensa de mí? Si Cristo así pagó por mí, entonces me hace sentir tan agradecido. Tengo el amor de Dios. ¿Quién contra mí? Luego entonces también sobre quién soy. Ay, pero la vida pasada me quiere venir a decir quién soy. No es así. Mi pasado no determina quién soy. Determina por qué razón Cristo tuvo que venir a crucificar a ese viejo hombre que no sirve para nada. Pero cuando miro a Cristo, ahí puedo determinar. Lo que hay dentro del corazón de Cristo, eso es lo que Él me dice que yo soy. Amén. Y dice que son linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, sacerdocio real, ¿no es así? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los amó, de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable, ¿no es así? ¡Wow! Entonces yo tengo esa identidad. Sí, tú eres esto. Tú no eres tinieblas, sino luz. Tú ya no eres pecador, sino justo. ¡Oye, en serio! Yo pensé que era bien pecador. Pues sí eras. Pero ya no. Porque Cristo me justificó. ¡Ay, pues es verdad! Amén. Entonces tengo otra nueva esperanza. ¿Y qué hago, Señor? ¿Cuál es ahora mi camino? Mi camino. Entonces, ¿dónde lo encuentro mi camino? También en Jesucristo. Conociendo el deseo, el anhelo de Jesucristo, comienzo a ver, estos son mis sueños ahora. Pues yo no sabía que tenía tan hermoso propósito. Por eso dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó. Pero Señor, es un propósito muy grande, yo no puedo. No te preocupes, porque tu principal función no es que tú lo tienes que hacer. Tú acércate a mí, quédate conmigo, conóceme a mí. Y cuando tú vives acercándote a mí, conociéndome a mí, entonces tú vas a reflejar todo lo que ves en mí, lo que hay en mí. Amén. Entonces tu camino es seguirme a mí, acercarte a mí. ¿Qué va a pasar? Como la luna cuando da su cara al sol, alumbra, ¿no es así? O la luna puja para alumbrar, se esfuerza, tiene luz, ¿no? Está vacía, no tiene nada, pero cuando da su cara al sol, refleja la luz. Entonces, si alguien dijera que la función de la luna es alumbrar, se equivoca. La función de la luna es mirar al sol. La función que Dios me ha dado como hijo de Él, estar con Él, conocerlo a Él. Automáticamente, ¿qué sucede? Lo reflejo. Y luego alguien dice, ¡ay, mira cómo has cambiado! Pero no es eso, es el reflejo de la luz de nuestro Señor. Es muy hermoso, ¿no? Y entonces ahí empiezo a encontrar toda una nueva identidad, una nueva vida y nuevas convicciones que empiezan a dirigir mi caminar. No por el esfuerzo, sino por el entendimiento. Como les decía, un día entendí que si me metía aceite barato, iba a vivir barato. Pero si dejo entrar, ¿no?, la palabra de Dios en mi corazón, entonces voy a vivir conforme a la palabra de Dios. Si dejo entrar los pensamientos de Jesucristo, la guía de Jesucristo, entonces aquel aceite, el aceite celestial, la unción del Espíritu Santo, ¿cómo no va a dirigir mi vida? Como Rolls Royce espiritual. Amén. Y de la misma manera, también en el cuerpo. Metan cochinadas allí y van a andar todo el tiempo cascabeleando, dejando botado, ¿no? La mente, el corazón están bien dispuestos porque están llenos de la palabra, pero el cuerpo no le da. Entonces tiene que pensar que él está metiendo al vehículo. Así también algunos hermanos, al pastor Pablo Shin, no puede andar con ese vehículo todo viejo, todo malo y feo. Anda predicando y se anda preocupando que lo deja botado a medio camino. Los hermanos se reunieron, aquí está un nuevo vehículo. Cuando el pastor vio el nuevo vehículo que le habían regalado, se espantó. No estuvo de acuerdo, le llamó al pastor, a su pastor dirigente de la zona, ¿no? Y el pastor dirigente le dijo, úsalo para anunciar el evangelio.
por todas partes ve anunciando el Evangelio. Dios te permitió un muy buen vehículo para que por todas partes lleves el Evangelio. Entonces el pastor ya, bueno, está bien, así sea. Así lo recibió. Así nuestra vida es un vehículo para que el Señor Jesucristo sea reflejado. Amén. No sé si me explico. En todo se cumple esta misma palabra. Entonces, hoy leímos el pasaje de Sadrac, Mesac y Abednego. Un día Nabucodonosor levantó una estatua y dijo: cuando cualquiera escuche el sonido de la zampoña, el salterio, la bocina, o sea, la trompeta y todos los instrumentos que ahí menciona, del arpa, todos deben adorar a esta estatua, todos deben inclinarse hacia esta estatua. Por un lado es una sombra de lo porvenir, porque la Biblia nos cuenta que también un día vendrá una bestia que hará que le levanten honor a otra bestia a la que todos deben adorar, y el que no le adore será muerto. Es una sombra de lo porvenir. Pero lo que nos atañe a nosotros sobre la enseñanza espiritual, todo el tiempo el mundo quiere levantar un gran ídolo en nuestro corazón. Y el que lo adore, el que cuando escuchemos la orden, todos le adoremos, todos lo sigamos. Entonces, ¿esto qué representa? Ese gran ídolo en el corazón, nunca Satanás va a decir: levántenme a mí el diablo. No le interesa, porque él no se encuentra por allá en una figura de estatua. Él está más escondido y más peligrosamente actuando desde una figura que la Biblia remarca muy fuertemente. En el libro de Apocalipsis, cuando dice cuál sería el número que identificará la marca que la bestia mandará poner a los hombres, ¿cuál es ese número? Dice, pongan atención, dice, el que tiene oídos que oiga, porque es número de ¿qué? Porque el 6 representa al hombre. Y 666, el 3 representa énfasis. Entonces lo que está diciendo es un número que pone, algo que pone énfasis ¿en quién? Claro. Cuando Nabucodonosor, Babilonia levanta, la gran Babilonia levante aquel gran ídolo, no va a ser lo que nosotros imaginamos un ídolo afuera, sino ese gran ídolo al que Babilonia nos manda a adorar, al sonido de la bocina, el salterio, la zampoña, el arpa o todo. En realidad es el yo. Porque cuando nosotros ponemos por sobre todas las cosas, encima de todo el yo, en realidad ¿a quién estamos alabando? Al que allí pone sus huevecillos. Claro, nunca se va a presentar diciendo yo soy el diablo, sino se presenta diciendo yo soy tú. Tú hazme caso y estarás siendo feliz. Por eso establece por sobre todas las cosas mi razón. Yo tengo la razón, ¿sí o no? Yo estoy bien, yo merezco, yo no merezco esto, ¿sí o no? Yo. Entonces es la industria más fuerte de hoy en día. Me sorprendió mucho, yo les había platicado un estudio que se hizo en donde pusieron a 2 grupos de ancianitos, los que estuvieran más deprimidos y más de mal carácter, los eligieron. Y a un grupo le dijeron que todos los días saliera a dar una caminata al aire libre, a donde fuera su lugar favorito. Al otro grupo le dijeron lo mismo, pero les pidieron que por favor tuvieran una actividad. Cada vez que salieran, procuraran buscar algo de lo que se asombraran, que practicaran el asombro, pero que lo hicieran a propósito. Y entonces, un grupo que solo sale a caminar y regresa. El otro grupo salía a caminar, pero les pidieron asómbrate, busca algo que te asombre, a propósito búscalo, ya sea una cosa que te parezca muy bella, aunque sea pequeña, o una cosa que te parezca muy majestuosa. Y entonces así empezaron a practicar, y después de algún tiempo el estudio empezó a avanzar. En las caminatas les pidieron que hicieran algo, que se tomaran una selfie, una fotografía de ellos, ¿no? ¿Hay alguien aquí que no sepa qué es una selfie? Bueno, todos saben la selfie qué significa, ¿no? Y entonces se tomaban su selfie, pero lo que fue muy raro, que llamó la atención inmediatamente, todos los que salían y se asombraban de alguna cosa de la naturaleza,
Todos los que se asombraban en su selfie, ese grupo, cada día su persona era más pequeña y la imagen de lo que les asombraba abarcaba más en su fotografía. Lo analizaron por píxeles y se demostró claramente, era visible, pero por si las moscas, lo analizaron por píxeles. Los píxeles que pertenecían a su propia figura iban desapareciendo, se iban haciendo más pequeños. Los píxeles que pertenecían al paisaje que querían tomar se hacían más grande. Es decir, su persona cada día importaba menos. Y las cosas que iban aprendiendo y que les iban asombrando cada vez importaban más. Pero el otro grupo que solo salía a caminar, su selfie siempre fue igual. Ellos en el centro, posando. Y luego hicieron más estudios. Empezaron a investigar sobre su salud. Empezaron a mejorar en cuanto a su salud mental, se les desapareció la depresión, sufrían menos o nulos ataques de ansiedad. Y cuando empezaron a platicar con ellos, obviamente llenos de dispositivos, de electrodos y cositas para medir el funcionamiento tanto químico como eléctrico del cerebro, porque querían ver qué pasaba cuando ellos recordaban sus traumas, sus heridas y sus momentos difíciles y duros. Cuando platicaban momentos que les causaban dificultad o tristeza, los que se asombraban tenían mayor capacidad, o sea, producían menos cortisol, y las zonas del cerebro asociadas con la ansiedad, la angustia, que se disparan cuando uno vive, y los químicos que se disparan cuando uno vive momentos difíciles, no se levantaban o no se notaba casi su función. Porque el cuerpo tiene un instinto, cuando nota peligro, cuando siente que algo anda mal, rápido entra en un estado llamado estrés. El estrés no es más que el estado con el que el cuerpo se prepara para sobrevivir ante la muerte. Cuando una persona está sometida en ese estado continuamente, el cuerpo es como si estuvieras, como podríamos decir en el tema de los vehículos, como estar sobreforzando el motor continuamente. Un día truenan las mangueras. O no sé qué truena, hermano Daniel, ¿qué truena? Pues el motor, ¿no? Lo que tenga que tronar, truena, porque lo traes todo el tiempo con sobremarcha. Entonces, ¿qué sucede? O como dijo hermano Abraham, truena, adrenalina, sí, imagínense, suelta todas estas cosas preparadas para sobrevivir al ataque de un oso, ¿no? Y esto hace daño. Imagínense, por temas como cómo me irá en el examen, ya el cuerpo está reaccionando como si me fuera a matar un oso. Así es nuestro instinto natural. Pero las personas que se asombraban no sufrían de esto. Pero las personas que solo salían a hacer su caminata y regresaban y estaban en el centro de su selfie, a la vez eran personas que cuando recordaban y platicaban los momentos duros de su vida, resultaron ser que sí, normalmente cuando se sometían solo al recuerdo de lo que les había pasado o de lo que habían vivido, otra vez su cuerpo liberaba niveles altos de cortisol, niveles altos de diferentes químicos que son químicos asociados al estrés, y su cerebro, todas las zonas asociadas a la ansiedad se despertaban, se alarmaban. Solo estaban recordando y platicándolo, pero ya estaban estresados. Pero los que se asombraban no. Y así con diversas pruebas comprobaron que las personas que se daban cuenta de lo insignificantes que eran. ¿Cómo lo explico? Los que salían a hacer la prueba del asombro a menudo tenían una expresión. Cuando ellos platicaban, cada vez su plática se incluía menos palabras como es que yo, es que a mí, es que yo. Todo esto del yo no existía tanto en ellos, sino siempre anteponían otra clase de expresiones. No lo quieren decir porque es un canal de ciencia, pero decían, a menudo siento que pertenezco a algo más grande que yo, que mi vida tiene un significado que va más allá de mi propia vida. A menudo siento que hay algo más grande que me sostiene o de lo que soy parte. O sea, las personas hablaron de Dios. Pero en el estudio no dicen Dios, dicen que formamos parte de algo más grande. Así contestaban. Esa era la respuesta común y la plática común de las personas que se asombraban. Me siento parte de algo que no puedo entender.
Pero las personas que no se asombraban, ¿qué era lo que siempre decían? Yo, es que a mí me pasó, es que me hicieron, es que yo pienso, es que yo digo, es que a mí me gusta. Y entonces, ¿hacia dónde va el estudio? Al final, nos hacen reflexionar y meditar. Lo que más hoy está redituando es la industria del superyo, le llaman. ¿Y qué es la industria del superyo? Como nunca antes estamos expuestos a contenidos supuestamente para superarse, supuestamente para mejorarse, ¿sí o no? Supérate, mejórate, todo lo que tiene que ver con reestructúrate, todo eso, ¿no? Crece, toma el control de tu vida, toma las riendas, todas estas cosas. Lo que se les ocurra. Como nunca antes, la venta de la superación personal está llegando a los jóvenes. No hay tanta información, nunca había habido tanta información de cómo tú llegar a ser mejor como en este tiempo. Y sin embargo, todo es mercadotecnia y venta, porque al hombre lo que más vende, ¿qué es? El yo. Véndele a la gente el yo y te lo compran así. Por eso no es más que cosas que hacen que cada vez yo sea el centro y más importante. Cuando yo soy el centro y lo más importante, ¿qué sucede? ¿Realmente yo puedo sostener las cosas de mi vida? Entonces, ¿qué pasaba con estas personas? Ya que están inflados por el superyo, también todo lo que yo pienso, todo lo que yo digo, todo lo que yo siento es lo importante. Lo que me pasó, lo que me hicieron, lo que me sucedió, mis amarguras, mis confusiones, todo eso se vuelve el centro de mi vida. Resolver al yo se vuelve en el centro alrededor del cual gira todo en mi vida y finalmente todo se cae. Porque hasta la naturaleza nos dice la verdad. En el universo existe la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad funciona así. Un cuerpo en el espacio, el que tiene más masa, en otras palabras sencillas para poder entender, el que pesa más, entonces dobla el espacio de manera que los cuerpos los atrae hacia sí mismo. Y cuando las cosas en el espacio se mueven, finalmente con una órbita, permanecen por esa gravedad, permanecen girando alrededor de lo que pesa más. ¿Me explico? Es así como el Sol es más masivo, pesa más que todo en el sistema solar. Entonces el Sol mantiene todo girando alrededor de él por la fuerza de gravedad que el Sol produce o que tiene. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque pesa más, porque dobla más el espacio que todos los demás cuerpos. Entonces todos terminan girando más alrededor de él. Y la Tierra gira alrededor de él, pero la Tierra es más masiva que la Luna. Entonces la Luna gira alrededor de la Tierra, porque la Tierra dobla más el espacio que la Luna. Entonces finalmente la Luna termina girando alrededor de la Tierra. ¿No es así? Ahora imagínense si queremos poner a la Luna en el centro del sistema solar. No tiene el peso, no puede sostenerlo, no puede doblar el espacio de tal manera, todo sale disparado, ¡fiu! ¿Sí o no? No podemos poner a la Tierra en el centro del sistema solar. Y finalmente no funcionaría. El Sol, que es lo que más pesa, terminaría agarrando nuevamente su función. Imagínense querer poner al yo en el centro de mi vida. Ese es el gran problema. Por eso sufrimos. Siempre pensamos alrededor de quién. Yo pienso, yo digo, yo creo, a mí se me hace. ¿Por qué me trata así? ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué? No voy a permitir. Yo. Así sufrimos. Abra la Biblia, hermano. Venga a la iglesia. Asómbrese de conocer el corazón de Dios. Mire la obra de Dios. Practique el asombrarse de Dios. Porque si nosotros solo estamos en el centro, la vida pierde todo sentido y esperanza. Pero cuando miro al Señor, me sumerjo en el amor con que me amó. Conozco la obra que hizo para mí. Comienzo a conocer a Él. La persona que camina con Jesucristo, platica con Él, le conoce. Platicar con Él no es hablarle al aire, aunque en la oración podemos hablarle, pero escucharle es por su palabra, recibir su promesa, su palabra, por la predicación también.
Entonces metemos en nuestro corazón aquello que Dios nos está diciendo, nuestros ojos se hacen grandes. Además se hace ojo bueno que mira la luz verdadera y comienza a asombrarse. ¿En serio así me amas? ¿En serio tu amor como el amor de Oseas por la mujer adúltera? Entonces me amas así. ¿En serio tu amor como el amor de David por Mical, que cuando regresó, aunque la encontró casada con otro, la jaló con él? Así será en el arrebatamiento, me llevarás contigo, Señor. Wow, Señor, ¿en serio tu amor como el que compra el terreno donde había un tesoro? ¿Me consideraste un tesoro? ¿Vendiste a tu Hijo Jesucristo? ¿Lo diste para pagar el precio por mi alma? Wow, Señor, ¿cómo me amas? ¿En serio tú eres el buen samaritano que me encontró medio muerto y lavó mis heridas con tu aceite, con tu vino? Son tu espíritu y tu sangre. Wow, Señor. Y me montaste en tu cabalgadura y me llevaste al mesón. ¿En serio soy la dracma perdida? ¿La oveja por la que dejaste las otras 99? Ay, Señor, ¿cuándo? ¿Y en serio tú eres el Rey del universo, el majestuoso, el que está en ese trono rodeado de arcoíris con los querubines que nadie puede mirar y vivir? ¿Y así te descendiste a este mundo en forma de hombre? ¿Y cargaste en tu cuerpo mis pecados y sufriste el juicio y el desprecio del Padre para pagar por mí? ¿En serio tal clase de Dios tú eres? Tú que para ti no hay ni siquiera principio ni fin. No te puedo entender. Entonces el rey David declara, ¿cómo está escrito? Señor, por detrás y por delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Mi embrión vieron tus ojos y ni aún está la palabra en mi boca y aquí tú ya la sabes toda. Estoy maravillado porque maravillosamente estoy formado. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Las personas que caminan con Jesucristo viven asombrándose cada día porque todo el tiempo al mirarlo el Señor nos sorprende. ¿Y quién tendría esa facultad sino Él? Y las personas que estudian hasta el universo y la naturaleza se sorprenden y dicen, ¿qué es esto? ¿Delante de qué estoy? Los científicos sinceros no tienen más que una aseveración que hacer. Esto parece un diseño de una inteligencia increíble. ¿Sí o no? Me cuesta mucho trabajo que esto vino solamente del azar. No, esto tuvo que haber sido diseñado por alguien que nos ama, que es impresionante, que es tan grande que no lo puedo concebir. El tamaño del universo no lo podemos concebir. Vaya, el tamaño de una galaxia no la podemos concebir. Se sale de nuestra comprensión. Entonces todas estas cosas tendrían que asombrar nuestro corazón. Luego entonces cuando viene un problema, una situación de mí, decirme a mí mismo, ¿tú quién eres? Si yo tengo a este Dios, tú problemita, ¿tú qué? El mundial, ¿qué problema para el CLF? No tener dinero, ¿qué problema no tener dinero? Haber sido maltratado, ¿qué problema si me clavaste en esa cruz y me hiciste de nuevo? Ay, mis traumas, mis dificultades, mis problemas, lo que me hicieron, ¿qué problema si yo también fui perdonado? Y de esta manera. ¿Me explico? Cuando nos empezamos a encontrar en Jesucristo, de repente todo lo que parecía un problemón y además todas mis debilidades que parecían una mancha imborrable, no son nada. Amén. ¿No les parece maravilloso? Bueno, de Sadrach, Mesach y Abednego vamos a platicar en la tarde. Solo les digo, no se dejen impresionar por una estatua que levanta Nabucodonosor. Porque Dios que está con nosotros es más grande que Nabucodonosor. Es más grande que la estatua. Y Él puede librarnos de sus manos. Amén. Bueno, hasta aquí vamos a compartir. Vamos a cantar un himno.